Bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a estar compartiendo su propia historia de vida, su testimonio de vida. Él es una persona muy allegada a mí, se llama Alejandro. Es una persona a la cual le tengo una estima muy grande. Es un gran ser humano y pues ha pasado por diversas situaciones a lo largo de su vida que de cierta forma lo han confrontado con muchas realidades y pues de cierta manera también es una bonita ocasión para nosotros percatarnos de la existencia de Dios y de cómo Él en todo momento también está caminando a nuestro lado y acompañándonos en cada paso que vamos dando. Entonces te damos la bienvenida, Alejo. ¿Cómo te ha ido? Gracias, Santi, ¿no? Qué alegría estar acá en este espacio. Gloria a Dios por estos espacios donde puede uno contar su historia y puede llegar a muchas más almas, ¿no? El cariño es mutuo y bueno, vamos a contar un poquito de lo que Dios ha hecho en mi historia personal. Como tú lo decías, yo soy Alejandro Restrepo, soy músico, a eso me dedico, tengo 30 años, estoy casado en estos momentos, 2 hijos, por gracia de Dios, una familia muy hermosa. Y bueno, pues no siempre la vida ha sido tan hermosa como, como uno lo espera o como uno lo anhela, ¿no? Soy el menor de 2 hermanos. Mis papás casados actualmente, gracias a Dios, ahí con sus batallas, pero bendito Dios, ahí están dándole. Mi hermano, 5 años mayor que yo. Crecimos en un ambiente muy bonito, muy familiar. Recuerdo mis primeros recuerdos de infancia, un papá pues bastante ausente por su trabajo. Trataba de compartir tiempo con nosotros los fines de semana lo que podía, ¿no? Entonces, una mamá muy sobreprotectora, nos cuidó mucho, gracias a Dios nos cuidó mucho. Eh, y bueno, pues empezamos la vida muy tranquilos, una familia normal, una familia muy religiosa, más que espiritual, religiosa. Mi papá, un hombre con una sed de Dios, una sed de conocer de Dios. Nos dice el catecismo en el numeral 74 que el ser humano es religioso por naturaleza. Y yo veo esa parte del catecismo en el corazón de mi papá, ya que pues el viejo en su búsqueda de Dios pasó por muchas cosas, unas un poco claritas, las otras no tanto. Pero bueno, bendito Dios, nos compartió la fe desde muy pequeños. Solo que la fe que nos compartía mi papá era una fe más obligada, una fe donde si nosotros no prestábamos atención en misa, si no vivíamos los sacramentos y demás, era más del miedo, del temor. Entonces, pues podrás entender que no fue una relación muy sana desde el principio. Pero bueno, Dios sabe por qué hace sus cosas, ¿no? Y por qué permite todas esas cosas más que Él las haga. Bueno, entonces empecé a crecer. Yo de mi infancia tengo recuerdos bonitos, una infancia muy normal. Por allá a los 5 años recuerdo mucho una discusión que tuvieron mi papá y mi mamá. Mi papá estaba encerrado en su habitación matrimonial y mi mamá pues afuera con nosotros y estaban peleando muy fuerte y fue la primera vez donde escuché una palabra que ya van a entender más adelante, marcó mucho pues mi historia. Resulta que mi papá pues como hombre tenía una herida profunda y estaba encerrado en la habitación matrimonial viendo pornografía. Mi mamá lo confronta y pues nosotros pues evidentemente escuchamos esta realidad, ¿no? Yo no sabía nada, no entendía, pero me quedó pues la inquietud, ¿no? Ya ahí empieza como un poco a conocer un mundo que seguramente en ese momento de mi vida no tenía que conocer. Así hubiera sido, no vi nada en ese momento, pero lo escuché. Entonces siguió mi vida, pues esta realidad pues ahí quedó. Mis papás tenían una relación muy normal, a veces sus peleas y demás. Recuerdo mucho eh, en un viaje que hicimos a Santa Marta y mi papá y mi mamá empezaron a pelear muy fuerte.
muy fuerte, muy fuerte. Mi papá, gracias a Dios, nunca le faltó al respeto a mi mamá, nunca le pegó ni nada, pero las peleas sí eran fuertes. Mi mamá es una mujer de un carácter muy pesado y mi papá también. Entonces, grito iba, grito venía, y recuerdo mucho que en esos momentos dijeron que se iban a separar. Tenían como unos 7 años aproximadamente. Se iban a separar, bueno. Entonces, pues eso a mí me hizo mucho daño, me generó mucho dolor. Porque no hay nada más santo para un niño, algo que le dé más arraigo, más seguridad que tener a sus papás juntos. Y cuando tú ves a tus papás que están ausentes por las responsabilidades de cada uno, y cuando los ves en algún momento, como me pasó a mí en ese momento, eh, que hayan tenido como ese pequeño impasse, porque pues fue un pequeño impasse que a todos nos puede pasar, me marcó mucho. Entonces esta es una invitación muy profunda, primero para mí, que soy papá de niños chiquitos, que estoy casado, gracias a Dios, con una mujer maravillosa, y para los papás que me van a escuchar: tengan cuidado con lo que dicen delante de sus hijos, porque eso marca y duele muchísimo. Bueno, bendito Dios, no pasó nada y seguimos pues avanzando en la vida. A la edad de 9 años, 10 años aproximadamente, recuerdo que tenía un primo con el que vivíamos bastante cerca y compartía mucho tiempo con él, y habían unos juegos que eran un poco extraños, y uno en su inocencia pues no identifica muchas cosas, ¿no? Con el paso del tiempo pues yo me di cuenta de que yo había sido víctima de abuso sexual. No voy a entrar en detalles, no son necesarios, pero pues que marcaron, por así decirlo, un hito en mi vida y en mi historia personal. Entonces, esto pasó varias veces, este tipo de juegos, este tipo de cosas un poco extrañas para mí, pues en esos momentos, que violentaron de alguna manera mi inocencia. A la edad de los 11 años aproximadamente empieza una etapa de curiosidad profunda, ¿no? Donde, pues tú sabes, como hombres nosotros somos muy influenciados por la realidad que vivimos al interior de nuestra casa y la realidad que vivimos en el lugar donde más compartimos, que normalmente es la escuela, el colegio, esos ambientes, si nos cuida un familiar o demás. Y pues en mi caso fue mi colegio, ¿no? Entonces en el colegio todos los compañeritos hablaban de la pornografía, hablaban de la masturbación, hablaban de este tipo de cosas de una manera muy natural. Pero yo hasta ese momento estaba muy sano en ese tema, si bien ya había tenido una experiencia, digamos, sexual, por así decirlo. En la masturbación y en la pornografía no había todavía, sí, no había llegado todavía a tener ese contacto con esa realidad. Entonces la curiosidad empieza a jugar su papel, que es bastante importante pues, en la historia de las personas, y digamos que me sentí motivado y en parte como coaccionado por mis compañeritos de ese momento del colegio por empezar a inquietarme por esa realidad. Entonces, pues tú sabes que como hombre, cuando uno vive algo por primera vez, eso marca. Cuando es algo tan chévere, porque no digamos mentiras, es agradable, pues uno se queda como, wow, ¿qué es esto tan chévere que yo acabo de experimentar? Entonces empecé a vivir mi sexualidad desde otra perspectiva, y esa autosatisfacción se empezó a volver lo cotidiano en mi vida. Yo sé que muchos de nosotros los hombres a esas edades empezamos, pues digamos, a experimentar ese tipo de realidades, pero el conocimiento y el autoconocimiento de un hombre no necesariamente lo tiene a uno que llevar a un vicio. Y pocas veces se habla de esto, Santi, ¿sabes? Pocas veces se habla de que la masturbación se ha normalizado tanto en muchas aristas, en muchos temas psicológicos, humanos, eh, y se ha camuflado el tema de conocer el cuerpo con pervertir el cuerpo.
Y es un tema que daña mucho y ya van a entender por qué en mi historia personal. Entonces, pues nada, empezamos el tema de la masturbación, la pornografía y se me convierte en una adicción profunda. Imagínate tú un niño de 11, 12 años, porque todavía soy un niño, ya entrando a la preadolescencia, eh, con cero conocimiento del tema, pero con una primera adicción, que lo que te decía hace un momento no se reconoce como tal, pues sumamente doloroso y sumamente esclavizante. Adicional a eso, pues era una realidad que yo no podía hablar en casa, ¿no? Porque uno como hombre, digamos que no se siente, o más bien como hombre no, como niño uno no se siente como cómodo hablando de ese tipo de experiencias con el papá. Y pues tampoco en casa mi papá me inculcó, me dijo como, oye hijo, esto te va a pasar en algún momento, te voy a acompañar. No, nada, mi mamá menos. Entonces pues obviamente en algún momento me descubren en esta realidad y pues la vergüenza, obviamente, que el papá lo esté viendo a uno haciendo esas cosas, pues es profunda. Pero tampoco se presta el momento para que lo orienten a uno y lo acompañen y le expliquen a uno, este es tu cuerpo, estos son tus genitales, bueno, lo que uno debería pues hacer con sus hijos, ¿no? Eso no pasó. Y pues obviamente iba solo con esa realidad, ¿no? Iba solo con esa realidad de vivir pues mi sexualidad como podía y de explorar mi cuerpo como quería y como podía, que pues siendo tan chiquito pues es muy peligroso, ¿no? Entonces uniendo esto, esta realidad, Santi, de lo que te cuento de la masturbación y la pornografía, ahora entiendo que tiene mucho que ver con el tema de mi abuso a los 9 años aproximadamente. Empieza a surgir en mi interior una inquietud por descubrir más cosas. Cuando tú te vuelves adicto a algo, las cosas no te empiezan a satisfacer. Entonces lo que tú haces, las cosas que tú haces, se quedan cortas con lo que tu cuerpo seguramente necesita. Entonces yo recuerdo mucho que en esos momentos empecé a buscar otro tipo de pornografía. Entonces en esa búsqueda me acuerdo que uno de niño es muy curioso. En esa búsqueda entré al computador de un familiar y recuerdo mucho que vi una página que me llamó mucho la atención. Tenía aproximadamente 13 años y veo, voy a ser un poco explícito y me perdonan, pero necesito pues contar esto para que me entiendan. Veo una mujer con pene y eso me generó mucha inquietud. En ese momento me genera asco, pero la inquietud se sembró en mi inconsciente y ahí quedó, ¿no? Entonces, cuando yo veo esto, me genera una inquietud profunda. Pues digo que lo uno al abuso, porque pues normalmente cuando uno es abusado por un hombre, puede tener algún tipo de tendencias a buscar lo que en algún momento le generó o placer o inquietud. No entendía muy bien por qué, pero pues ahí se generó algo muy fuerte en mi vida que me generó una adicción peor, ya te la voy a contar. Entonces a partir de esos 13 años yo empiezo a consumir pornografía transexual. Entonces me empieza a generar un profundo gusto los travestis y yo no entendía por qué. Cerca del lugar donde vivíamos en casa con mis papás habían unos lugares donde habitaban estas personas, bueno, tenían unas peluquerías y demás, y pues uno las veía constantemente, pues no ayudaba mucho tampoco, ¿no? Porque permanentemente pues esa hipersexualización se estaba dando y pues no eran personas que andaban con un cuello de tortuga, no, pues eran, algunos de ellos eran personas muy bien operadas, con cuerpos, se puede decir, muy bonitos,
que obviamente hacían volar la imaginación. Y esto ligado al tema del consumo de la pornografía en el interior, pues empezó a generar una fantasía. Y empezó a generar una fantasía que con el tiempo yo empecé a desear profundamente. Yo recuerdo que no fue mi primera experiencia con un travesti, pero sí en esas primeras etapas, cuando uno ya se cuestiona el deseo, cuando uno ya quiere tener un contacto con una mujer, ya empecé a desear ya un contacto físico con una persona. Digamos que estaba a la mano, ¿no? Si yo quería, podía ir en cualquier momento a satisfacer esa necesidad, porque conocía los lugares a donde ir. Entonces empieza esa curiosidad profunda, pues obviamente era un tema más silencioso, porque era la pornografía. Nunca mis papás se dieron cuenta que yo consumía este tipo de pornografía, entonces digamos que nunca hubo una alarma, entre comillas, pues para que ellos pudieran percibir que algo estaba pasando en mi interior. Entonces, bueno, nada, esa curiosidad se empezó a materializar, se empezó a fortalecer, es la palabra, se empezó a fortalecer hasta que duré varios años con esa curiosidad. Pierdo mi virginidad con una novia que tuve, me gustaban mucho las mujeres también, por eso te decía hace un momento que era curioso, porque nunca me llegó a llamar la atención un hombre. O sea, entendemos que son hombres, pero nunca me llegó a llamar la atención un hombre. Por ejemplo, si yo te viera aquí, no me generabas nada. En cambio, si hubiera una persona de estas, sí me generaba algo. Pero era más una inquietud sexual. Con los años entendí que había pasado, ¿no? Entonces, empiezo mi vida sexual, una vida sexual muy normal, pero la inquietud seguía ahí. A su vez, de manera paralela, empecé a conocer del Señor. Entonces, empecé a conocer un grupo de oración de jóvenes. Tenía 15 años aproximadamente. Y me enamoré profundamente de Dios, hermanito. Tuve un encuentro muy lindo con Él. Me sentí llamado, me sentí amado. Vi una perspectiva de la fe completamente diferente a la perspectiva que me había enseñado mi papá en casa. Entonces ya no era un tema de miedo, sino era un tema de amor. Dios me llamaba a conocerlo y me dejé guiar. Obviamente este tema no se había ido y se volvió una lucha ahora espiritual, y ya voy a contar por qué. Entonces, cuando tú empiezas a caminar tu vida espiritual, tú te das cuenta que hay muchas cosas que se contradicen con lo que tú estás viviendo y que de una u otra manera tienes que trabajar pues para poder avanzar, ¿no? No estoy diciendo que Dios no ame cuando uno tiene una herida, que Dios no ame, pero Dios también exige. Y así lo entendí yo en mi primer contacto con la fe. Entonces, claro, un adolescente, pues ahora que estoy más grande, lo entiendo, pues son procesos y son momentos que uno tiene que vivir en la vida y que es imposible que uno suprima. Y más cuando ha sido violentado, más cuando ha sido, digamos que abusado, es mucho más difícil, ¿no? Pero la realidad que yo estaba viviendo, pues desde mi inmadurez, desde el ser tan pequeño, desde no entender muchas cosas, yo empecé a entender a Dios como que Dios no me amaba. Entonces empezó una contradicción profunda, porque estaba viviendo en el interior de mi soledad, que nadie conocía, nadie. Esto era un secreto para el mundo. Incluso pues, lo tuve como un secreto por mucho tiempo. Y a su vez quería vivir una vida de fe muy profunda. O sea, tan profunda que incluso llegué a pensar en ser sacerdote. Pero imagínate la contradicción tan profunda. O sea, tengo una realidad interior que me cuestiona mucho y a su vez está este tema de Dios. En ese momento no entendía tanto su amor, lo entendía más como un tema de o me respondes o te vas. Y pues no es así.
Ahora lo entiendo mucho mejor, ¿no? Bueno, hermanito, entonces empezó la vida así, la adolescencia. Me gustaban mucho las chicas, pero seguía con esta inquietud. Seguía con esta inquietud, esta atracción. Y cada vez la atracción se volvía más densa. Cada vez la atracción se volvía mucho más sensible, si se puede llamar así.